Bueno chicos, bienvenidos a este video. Esta vez vamos en la quinta parte de nuestro curso de Karate Framework. Esta vez nos tocan las consultas del tipo POST, ¿ya? Para ello, lo que vamos a hacer primero es ordenar el nombre de nuestro escenario. En este caso le voy a colocar caso de prueba tipo GET. Vamos a crear un nuevo escenario aquí mismo dentro del future y lo vamos a llamar caso de prueba del tipo POST, ¿vale? Para esta consulta lo que vamos a hacer es utilizar la misma página que habíamos utilizado para el método get, la cual era regress.in. Esta tiene diferentes tipos de consulta post con las cuales podemos probar. Tenemos para crear usuarios, para registrar usuarios, para casos erróneos de registro, para login de usuarios y para caso erróneo de login. Nosotros vamos a utilizar la primera, que es para crear usuarios. Como pueden ver, acá está el JSON body y el JSON de respuesta. Muy bien. Siguiendo con esto, ¿cómo se estructura esta consulta? Es bastante simple. Tenemos que seguir el mismo ejemplo para la consulta del tipo get. Escribimos given URL y le damos la URL de la consulta. Como pueden ver, la consulta en este caso es la misma. Basta con eliminar el apartado del número. Entonces copiamos la URL de arriba y la pegamos directamente abajo. Luego, lo que nosotros tenemos que darle es el request de la consulta. Ya, en este caso, iría al JSON body. Cabe destacar de que existen dos maneras de utilizar el JSON body en la consulta del tipo post. La primera es de la siguiente manera. Bueno, como pueden ver, aquí aparecen ciertos errores. IntelliJ nos avisa que está en rojo. Entonces lo que debemos hacer es colocar todo en la línea donde está el request. De esta manera. Entonces, esta es la primera forma de cómo se añade el JSON body. Luego de eso, vamos a colocar el método, que en este caso es consulta del tipo post. Recuerden que el método puede ir tanto en mayúsculas como en minúsculas. Y luego el den status. Recuerden que como es una consulta que estamos creando el usuario, sería un status 201. Muy bien, ejecutamos el escenario. Y se está ejecutando. Y nos acaba de responder de manera correcta. Si vamos a ver el reporte, como pueden ver, acá está el nombre, el trabajo, un ID aleatorio porque es una API de prueba, y la fecha de creación, que en este caso sería hoy. Muy bien. ¿Cómo sería la segunda forma de llamar al request? Bastante simple. Voy a copiar este mismo escenario, lo voy a pegar más abajo y le voy a colocar número 2. Voy a eliminar esta línea del request y basta con que ustedes hagan esto. Presionan enter y escriben 3 comillas dobles, presionan enter nuevamente y se les genera este espacio o este cierre de 3 comillas. Dentro de eso nosotros agregamos nuestro JSON body. Vamos a agregarlo con la misma estructura que tenía regress.in. Y de esta manera tenemos la siguiente consulta. Bueno, como pueden ver, existen estas dos formas, ya, siendo esta obviamente la más legible en este momento. Pero claro, ¿qué sucede por ejemplo si tuviéramos 50 o 60 líneas de un JSON body? Obviamente ya no sería tan óptima esta forma. Por eso existe esta otra. Y cabe destacar que a la hora de automatizar nos va a servir mucho más esta a la hora de parametrizar datos. Ejecutemos la consulta, pero esta vez le colocamos el nombre y el trabajo. Entonces yo voy a colocar mi nombre, Jeremy, y el trabajo, QA. Ejecutamos la consulta. Y como pueden ver, se acaba de ejecutar correctamente. Y dice nombre Jeremy, job, QA. Ahora, vamos por un caso de borde del error. Muchas veces sucede que se comete el cierto error de escribir la consulta de esta manera. Le damos la URL, le damos el método y luego el request. Bueno, esto está errado. ¿Por qué está errado? Porque con esta línea la palabra method post
está reservada para la ejecución de la consulta. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos esto, claro, como es una API de prueba, lo más probable es que nos correspondan en 201, pero a la hora de ustedes ejecutar los servicios, les va a responder de manera errónea porque no le estamos pasando el request. Y lo podemos ver. Como pueden ver, acá está el request, y cuando está el método post y nos responde, no está el request que nosotros le dimos. Por lo tanto, esto está errado. Así que hay que tener ese criterio a la hora de hacer las consultas del tipo post. Vamos a devolverlo y ahí está. Bueno chicos, eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.